Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión vamos a hablar de lo que sucedió en la sesión ordinaria de nuestro Senado del martes 23 de marzo del 2021. Esta fue una sesión que fue bastante extensa, que partió alrededor de las 4:20, como generalmente parten las sesiones de nuestro Senado, y terminó a las 9:16 de la noche. En primer término, se vio un proyecto de ley en fácil despacho que estaba en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal de los delitos contemplados en dicha ley. Esto tenía un informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Era un proyecto de artículo único que fue visto en general y en particular a la vez, y fue finalmente apoyado por nuestro Senado, y de este modo se van a ampliar a 5 años el plazo de prescripción de los delitos electorales. Este proyecto de ley no sufrió modificaciones de lo aprobado por la Cámara de Diputados, por lo tanto queda remitido al Ejecutivo para que éste lo firme y lo promulgue. En segundo término, se introdujo sobre tabla y no tuvo discusión porque fue apoyado de manera unánime por nuestro Senado el informe de la Comisión Mixta que amplía el plazo de autorización para que el Congreso Nacional sesione por medios telemáticos. Quedó de tal forma redactado este proyecto de ley que apenas la actual pandemia por el COVID-19 termine, todo lo que está relacionado con el estado de catástrofe inclusive, los parlamentarios deben de volver a tener sus sesiones de manera presencial en el Congreso. Ahora esto pasa a la Cámara de Diputados, y hay que consignar de que si no es aprobado antes del 26 de marzo, ellos tendrán que volver. Entonces inmediatamente lo van a tener que poner en tabla en nuestra Cámara de Diputados para que se promulgue esta reforma constitucional. Esos dos proyectos de ley fueron vistos en fácil despacho. Posteriormente comenzó la orden del día con el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas. Esto traía un informe de la Comisión de Economía, fue solamente discutido en general y también fue apoyado por nuestro Senado, por lo tanto vuelve a la Comisión a la espera de indicaciones. El segundo proyecto también en la tabla era uno que estaba en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 19.493 sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir acciones de cobranza extrajudicial de deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios de primera necesidad durante un estado de excepción constitucional de catástrofe. Este proyecto de ley, que era de artículo único, que fue visto también por la Comisión de Economía, también fue apoyado por nuestro Senado. Por lo tanto, al estar en segundo trámite constitucional y al poseer modificaciones, va a volver para un tercer trámite constitucional a nuestra Cámara de Diputados. En tercer término, hubo una extensa discusión que duró alrededor de 3 horas sobre el proyecto de ley que es iniciado por nuestro presidente de la República, el mensaje que está en primer trámite constitucional, que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales, establece normas sobre la responsabilidad fiscal y crea fondos que indica, que venía con informes de la Comisión de Hacienda. Esta solamente fue una discusión en general y fue muy ardua porque habían muchos parlamentarios que estaban disconformes con este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Por lo tanto, este proyecto de ley, que tenía normas de ley orgánica constitucional y requería de 26 votos, en algunas partes de la sesión estuvo como en peligro de ser apoyada la idea de legislar, porque el asunto está con que si los parlamentarios estaban en contra de este proyecto y no aprobaban la idea de legislar, era muy probable de que tenía que pasar un año para que se hiciese un proyecto de ley del mismo tenor, por todo lo que va a pasar en las elecciones de abril, y que los gobiernos regionales que salgan electos no tendrán una suerte de fondos para poder realizar algunas actividades que supuestamente la población les va a mandatar a esos funcionarios públicos. Entonces, para esto era el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, pero que como no satisfacía lo que pedían los parlamentarios, sobre todo de nuestra centroizquierda, el proyecto finalmente con lo justo fue apoyado en su idea de legislar, y tiene que ser totalmente sometido a indicaciones para que este proyecto de ley siga adelante, sobre todo en su trámite en particular. Ahora va a volver a la comisión y se espera que el gobierno ingrese indicaciones que reformulen totalmente este proyecto de ley. El cuarto proyecto de ley en la tabla, que modifica la ley 19.039 de propiedad industrial y la ley
que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal, que estaba con segundo informe de la Comisión de Economía, finalmente no fue tratado en su discusión en particular. Esto tendrá que verse en una nueva oportunidad. Y tampoco se vieron los dos proyectos de acuerdo que estaban también estipulados. Eso también van a quedar para otra ocasión. Para el día de mañana, miércoles 24 de marzo del 2021, el Senado tiene programada una sesión especial de 12 a 2 de la tarde, donde se va a analizar la evolución de la emergencia sanitaria. Allí van a estar el ministro de Salud y algunos representantes de gremios de la salud para hablar de ese tema. Y en la tarde van a tener una sesión ordinaria que va a ser, como tradicionalmente es, de 4 a 8, que va a tener los siguientes proyectos de ley. Primero, el que establece el derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores, que tiene discusión inmediata y está en primer trámite constitucional, es decir, de ser apoyado va a pasar directamente a nuestra Cámara de Diputados. En segundo término, se va a considerar en la orden del día el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de fertilizantes. Esto es un debate en particular porque ya fue aprobada la idea de legislar. Entonces, como tiene modificaciones, este proyecto de ley, de ser apoyado, va a pasar directamente a nuestra Cámara de Diputados para un tercer trámite. En segundo término está el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el Sistema de Protección Nacional de Emergencia y de Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil. Este también es un debate en particular del proyecto de ley que está en segundo trámite, es decir, de ser apoyadas las modificaciones pasará a nuestra Cámara de Diputados para también tener su tercer trámite respectivo. Y en último lugar van a tratar el proyecto de ley que está en tercer trámite constitucional que sanciona daños en los medios de transporte público. Entonces, de ser apoyadas las modificaciones de la Cámara de Diputados en este proyecto de ley en tercer trámite, se promulgará a ley, si no pasará a una comisión mixta. Eso sería todo por ahora, espero que se encuentren sumamente bien, seguimos en alerta, muchas gracias, hasta luego.